Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al Ministerio Fraternidad Cristiana del Bronx. Es un privilegio que te hayas conectado el día de hoy con nosotros. Déjanos saber de qué país o ciudad nos estás viendo en este momento. O si es tu primera vez, escribe, es mi primera vez aquí en los comentarios. Recuerda que subimos contenido edificante por medio de nuestras plataformas YouTube, Instagram o Facebook. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27 y en el verso 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios. Dios líbrele ahora si le quiere, porque así ha dicho: soy hijo de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Señor, gracias por este día. Que vino, oh Dios, este día a cambiar la dirección de la humanidad. Un día como hoy, un día como en esta hora, nuestro Señor estaba colgado en esa cruz, pagando un precio por nuestros pecados, sufriendo mucho dolor y mucha agonía, Señor. Pero Padre, gracias, porque su Hijo resucitó para darnos libertad. Su Hijo resucitó para darnos vida eterna. Su Hijo resucitó para darnos salud, para librarnos de toda enfermedad. Gracias, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele cuán importante es este día para toda la iglesia, Señor, en todo el mundo, Señor. Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo es que usted, Jesús, resucite cada mañana, cada nuevo día en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Informaciones importantes que usted necesita saber. Antes de comenzar, si usted se fijó en este texto, hermano, que hemos leído, este texto nos enseña, nos muestra, hermanos, la oposición férrea, el rechazo que tenían las principales autoridades de Israel, los sacerdotes, los fariseos, todo este tipo de gente que estaban ahí, los escribas, los soldados, y aún la gente, hermano, que estaba en ese momento. Hermanos, vemos entonces la oposición que ellos tenían contra nuestro Señor Jesucristo. Era, hermanos, como un rechazo sin tregua. Y podemos ver, hermanos, que para ellos, para esta gente, no existía ninguna posibilidad de que Jesús descendiera de esa cruz. Para ellos no existía ninguna posibilidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos no había ninguna posibilidad, hermanos, de que Jesús era el Mesías enviado. Para ellos, hermanos, no había, pero ni la mínima posibilidad de que Jesús podría resucitar. Imposible para esta gente que Jesús les pudiera mostrar
que él era el Hijo de Dios o que él era el Mesías prometido que ellos estaban esperando. Y si usted ve, hermanos, y vemos profundamente este verso 39, nos revela qué es lo que está sucediendo en ese momento en el Gólgota. ¿Cuál era la posición de toda esta gente contra nuestro Señor Jesucristo? Mire, la gente dice que pasaba por ahí donde Jesús estaba crucificado y le gritaban insultos, palabras fuera de orden, palabras que lo ofendían a él. Y no solamente le gritaban, sino que de una manera, hermanos, de burla, movían la cabeza. Yo no sé cuántas veces usted ha movido la cabeza cuando usted no está de acuerdo con algo, cuando usted no cree en algo. Pero en algún momento nosotros movemos la cabeza y estamos dando a entender que no estamos compartiendo, que no estamos de acuerdo, que no creemos. Esta era la condición de toda esta gente. Movían la cabeza y decían: pero si eres hijo de Dios, desciende. Tú que decías que ibas a destruir el templo y que en 3 días lo ibas a reparar, vamos, hazlo ahora. Y movían la cabeza. Tú que dices, tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo ahora. Hermanos, vemos entonces que aquí, en este momento, no había ninguna posibilidad para ellos de que Jesús fuera el Mesías prometido. Amén. Los principales que tenía el pueblo, los sacerdotes, aún, hermano, los fariseos, aún los soldados, toda esta gente se burlaban del Señor Jesús. Aún, hermano, los ladrones que estaban ahí crucificados juntamente con él, decían: vamos, haz algo por nosotros. Sálvate a ti mismo también. Entonces, en ese momento, hermanos, hay un ambiente de oposición a lo que está pasando en ese momento ahí. Entonces le insultaban: si eres el Mesías, sálvanos. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero quiero decirte que mientras esta gente tenía una manera de hablarle al Señor, una manera de pensar de Él, una manera de decirle a Él las cosas, ahí también estaba el diablo. Ahí también estaban sus demonios. Y cuando miraban a Cristo en la cruz, estaban cantando victoria. Porque para ellos, estar Jesús en esa cruz era una victoria. El que Cristo muriera en la cruz, para Satanás y sus huestes, era una gran victoria. Ahora, pero mire, las cosas cambian. Dice la palabra: pero cuando era la hora sexta, ahí lo tiene en su palabra, cuando era la hora sexta, o sea, hermanos, a mediodía en punto, las 12 del mediodía, a esa hora algo empieza a suceder. Algo que no era normal empieza a suceder. Cuando el sol, hermanos, alumbra en todo su esplendor, toda la tierra, o sea, todo el mundo, se queda en oscuridad. Toda la creación, amén, queda a oscuras. La tierra y todo lo que ha creado el Señor queda completamente en oscuridad. El sol ya no da luz. En otras palabras, hermano, el sol se apagó por toda la tierra. Lo que había era oscuridad y tinieblas. Ahora, cuando esto pasó, todo esto que les estoy diciendo eran señales que comenzaban a manifestarse de que Jesús sí era el Hijo de Dios, de que Jesús sí era el Mesías. Dice la palabra, hermanos, que entonces en ese momento, amén, los que estaban ahí, amén, viendo lo que estaba pasando, empezaron a tener
otro, no solamente miedo, sino que pensaron a pensar de otra manera. Porque estas eran grandes señales de que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice la palabra que cerca del Gólgota, cerca de ahí estaba la ciudad. Y dentro de la ciudad de Jerusalén estaba el templo. Y mientras esto estaba sucediendo, estas oscuridades, dice la palabra que el velo del templo se rompió de arriba para abajo y hubo un fuerte terremoto. ¿Quiénes estarían en ese templo, cree usted? Los sacerdotes, los encargados de cuidar el templo, los que estaban de acuerdo con que Jesús fuera crucificado. Pero ellos ahí están viendo algo que nunca habían visto. ¿Cómo es posible que ese manto tan grande se rompiera de arriba para abajo? Eso tiene un significado que en otra ocasión lo vamos a compartir con ustedes. Pero mientras esto está pasando, hermanos, este momento está sucediendo, es cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Y empiezan a suceder este montón de cosas difíciles. Amén. Y cuando los soldados romanos ven el terremoto, hermano, y las cosas que están pasando, corrieron. Salieron huyendo de ahí y decían: verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Y el resto de la multitud, dice la palabra, que se golpeaban el pecho. Se lo daban fuerte en el pecho. Como una señal, hermanos, de arrepentimiento. Se golpeaban el pecho porque estaban reconociendo que habían matado al Hijo de Dios. Todo eso estaba sucediendo en ese momento. Las cosas cambiaron. El panorama entonces, hermano, empezó a cambiar. Y dice la palabra, hermanos, que al tercer día Jesús resucitó y los sepulcros se abrieron y los muertos salieron y anduvieron por toda la ciudad. ¿Usted no cree que esto causó algún caos? Al ver gente que usted conocía y ahora lo ve caminando por la ciudad, gente que usted sabía que estaba muerta, ahora lo ve caminando por la ciudad. Quizás causó temor, quizás causó un caos de pánico, de miedo. Pero eso era la gloria de Dios, lo que estaba pasando en ese momento. Era la gloria de Dios. Esto no era un caos, sino, hermanos, que Dios estaba confirmando que ese hombre que se había crucificado ahí en la cruz del Calvario era su Hijo. Hermanos, contra todo pronóstico, escuche bien, Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios. Contra todo pronóstico que se estaba viendo en ese lugar, Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios. Contra todo pronóstico, Jesús demuestra que Él, hermano, es el Mesías prometido. Contra todo pronóstico, hermano, Jesús está demostrando, amén, que Él venció la muerte en ese momento. Contra todo pronóstico, Jesús, hermano, está venciendo toda potestad, todo principado. Contra todo pronóstico, el Señor Jesús está venciendo al diablo y a sus huestes. Y contra todo pronóstico, hermano, Jesús resucita de entre los muertos. Contra todo pronóstico. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Es una buena pregunta que debemos de hacernos. Amén. Quiero decirles, hermanos, que la verdad estuviéramos en grandes aprietos, la humanidad. Estuviéramos condenados. Amén. ¿Por qué razón, hermanos? Porque su resurrección es el sello de su victoria para nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó? Su resurrección es el sello de su victoria. En la iglesia de Corinto, es una iglesia, hermano, que era bien espiritual, pero había una gran controversia. Una controversia, hermano, que se estaba propagando en toda la iglesia. ¿Por qué razón?
porque en la iglesia de Corinto, amén, había un grupo de hermanos que decían que no había resurrección de los muertos. Y esto se estaba propagando. Y esto muchos lo estaban creyendo, lo estaban aceptando. Pero se levanta un hombre llamado Pablo y defiende lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los confronta. Y Pablo, hermanos, les dice a esta gente, amén, les dice de esta manera: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra creencia. ¿Cómo es posible que ustedes crean en un Cristo que no ha resucitado? ¿En quién ustedes están creyendo? Te pregunto, ¿tú estás creyendo en un Cristo débil o en un Cristo de poder? ¿Tú estás creyendo en un Cristo que condena o un Cristo que tiene misericordia? Pero Pablo sale y defiende lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, les sigue diciendo, seguiríamos viviendo en pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, todos aquellos que murieron en Cristo estuvieran perdidos en este momento, les dice Pablo. ¿Sabe? Pablo les está diciendo una gran verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido el engaño más grande para la humanidad. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido el impostor más grande que ha visto el mundo. Pero Pablo les dice una gran verdad, lo que les está diciendo, y les afirma, hermano, con mucha firmeza y con mucha confianza y con mucha alegría, y les dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto no es broma, esto no es juego. Mas ahora, en este momento, debemos de saber que Cristo ha sido resucitado de los muertos. Es más, le dice Pablo, Jesús es primicia de los que han dormido o de los que han muerto. Él es primicia. Ahora, fíjese, Él es el primer, cuando Pablo dice que Él es la primicia, Pablo está diciendo que Él es el primer fruto de una cosecha. Esta cosecha se llama resurrección. Y Jesús es el primero en resucitar. Amén. Es el primero de esa cosecha. Pero mire, Él es el primero de esa cosecha, pero atrás de Él vienen miles, vienen millones de personas con usted. Esos millones y esos miles de personas somos usted y yo, que un día vamos a resucitar juntamente con Él. Siempre y cuando usted va a resucitar con Cristo, siempre y cuando usted deje de ver pornografía. Siempre y cuando usted deje de hacer inmoralidades. Siempre y cuando usted deje de vivir en fornicación. Siempre y cuando usted deje de vivir, hermanos, en contiendas, en pleitos y en riñas. Siempre y cuando usted vive en santidad, usted va a resucitar con Cristo. De lo contrario, no hay ninguna garantía. O sea que la garantía la pone usted mismo con su manera de conducirse en esta tierra. Amén. Entonces, Jesucristo es el primero en resucitar. Pero escuche qué interesante es. ¿Estará mintiendo la Biblia? ¿Estará equivocada la Biblia cuando nos dice que Jesucristo es el primero en resucitar? La Biblia también nos relata que antes de que Cristo resucitara, resucitaron 7 personas antes que Él. 7 personas. ¿Quiénes son esas 7 personas? Número 1, el hijo de la viuda de Sarepta. Aquella viuda que alimentó a Elías. Y el hijo se le murió y Elías lo resucitó. También número 2 es el hijo de la mujer sunamita.
La tsunamita, amén. Aquella mujer que le dio posada, que le puso cama, que le puso mesa, que le puso cama. Su hijo murió y lo resucitó Eliseo. Van dos. Amén. Número 3. La hija de Jairo. Aquel principal que cuando vio a Jesucristo salió corriendo y se postró delante de él y le dijo: mi única hija ha muerto. Y dice la palabra que Jesús se la resucitó. Amén. Número 4. ¿Se acuerda usted de aquella viuda llamada, que vivía en un lugar que se llamaba Naín? La viuda. Esta viuda tenía un hijo que lo sacaron de la casa y lo llevan al cementerio. Ya va muerto el muchacho. Y van camino al cementerio a enterrarlo. Pero ahí aparece Jesús. Y cuando Jesús ve a aquella mujer sufriendo por la muerte de su único hijo, y era una mujer que era viuda, Jesús ora por él y lo resucita también. Entonces, este es, hermanos, entonces el número 4. Número 5, Lázaro. Lázaro, de eso usted bien se acuerda. Y quizás era el único que se acordaba usted de Lázaro. Lázaro, el hermano de Marta y María. Ya usted sabe toda la historia de Lázaro. 6, Tabita, llamada Dorcas, la discípula de Pedro. Aquella muchacha que era muy ingeniosa para hacer manualidades, es resucitada por Pedro. Número 6 es ella. Número 7, Eutico. ¿Te acuerdas que el joven que estuvo Pablo predicando toda una noche? Y dice que Eutico se durmió de escuchar la prédica de Pablo y se cayó desde un 3er piso y murió. Y lo levantaron muerto, dice la palabra, y Pablo oró por él y resucitó. Ahora, pero Pablo dice aquí en Corintios que él es la primicia de los que murieron. Él es el primero. ¿A dónde está la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Que estas 7 personas que murieron primero resucitaron con su mismo cuerpo físico. Pero Jesús resucitó con un cuerpo físico, pero glorificado. Esa es la diferencia. Por eso Jesús le dijo a María Magdalena: por favor, no me toques, suéltame, que todavía no he llegado al Padre. Pero mire qué tremendo esto. Un cuerpo glorificado, pero físicamente también. Aquí Jesús no permitió que lo tocara María Magdalena. Pero cuando Jesús se da cuenta de lo que Tomás dijo, ¿se acuerda? Si no metiere mi dedo, si no metiere mi mano, la mano, oiga bien. Y Jesús, cuando se le apareció, le dijo: vamos, mete tu dedo ahí. ¿Por qué permitió Jesús eso, que lo tocara a Tomás? Por motivos de incredulidad. Por motivos de incredulidad. Un cuerpo físico, pero glorificado. Acuérdase que después de que Jesús resucitó, se aparecía. Estaba ahí con ellos y ellos no sabían que Jesús estaba ahí. Se desaparecía y aparecía. En cierta ocasión dice que están todos ellos encerrados en un cuarto y la puerta está cerrada. Y Jesús entra y abre la puerta. Eso tenía que ser porque él tenía su cuerpo glorificado, aunque en un cuerpo físico. Esto era todo lo contrario a los 7 primeros que murieron. Pero quiero decirte, hermanos, que no te preocupes, porque nosotros también un día vamos a ser glorificados como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga en su segunda venida, cuando Jesús venga en el arrebatamiento, tú te vas a levantar con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorificado, lejos del pecado, libre del pecado. ¿Cuántos se van a levantar ese día? Vamos. Poquitos. ¿Cuántos se van a levantar ese día? Deja de ver pornografía. Deja de vivir en inmoralidad. Deja de fornicar. Esto es para los que van a vivir en santidad. Usted se ríe de esto, pero esto es una gran verdad. Créalo. Un día
Somos parte, vamos a ser parte de esa gran cosecha. Él es el primogénito de esa cosecha. Él es el primero. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Jesús, antes de resucitar, era el Hijo unigénito de Dios. Era el unigénito. Pero ahora que Jesús resucita, es el primogénito Hijo de Dios. O sea que es el primero. Más atrás vienen los miles, los millones, que es usted y yo. Que un día vamos a resucitar con este cuerpo incorruptible, ya sin sexo, libres de pecado, sin relación al pecado. Nos vamos a levantar un día. Entonces somos parte de esa cosecha. Él es el primogénito. Amén. Entonces Jesús, primicia de los que murieron. Luego nosotros, dice Pablo, seremos resucitados cuando Él venga por segunda vez. Ahora, ¿por qué Pablo defiende, hermanos, con mucho carácter lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ante la iglesia de Corinto? ¿Por qué razón? Quiero decirte, hermanos, que Pablo tuvo un encuentro personal con un Cristo resucitado. Quiero decirte que Pablo escuchó la voz de un Cristo resucitado. Todo diferente a Pedro, a Juan y a Jacob, que tuvieron un encuentro con Jesús, pero todavía no había resucitado. Pero más adelante, en su misericordia, en estos 40 días, ellos tienen el encuentro con Jesús. Quiero decirte, iglesia, que usted y yo hoy somos más que bienaventurados. Nosotros como iglesia no solamente somos bienaventurados, somos más que bienaventurados, porque usted y yo, como Pablo, hemos tenido un encuentro con un Cristo que ya resucitó, un Cristo que ya venció, un Cristo que obtuvo la victoria. ¿Ven la diferencia? Un Cristo poderoso, un Cristo que tiene poder. Entonces somos, hermano, más que bienaventurados. Dígale eso a su hermano que está a su lado, quizás su hermano está dormido. Dígale, hermano, eres más que bienaventurado. Claro que sí. Para que usted entienda bien esto, mire, ahora mismo, en este mismo momento, allá en Arabia Saudita, está la tumba de Mahoma. Y ahí en esa tumba de Mahoma, ahí están los huesos de Mahoma, si es que hay huesos todavía. Ahí están. Pero en Jerusalén está la tumba donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús no está ahí, sus huesos no están ahí. Él un día resucitó. Él está vivo, Él vive por los siglos de los siglos. Y hoy Cristo, hermano, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Mira, Señor, aquí están mis heridas, todo lo hice por ellos. ¿Ve la diferencia del Cristo que nosotros tenemos? ¿Usted está entendiendo lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, la verdadera, hermanos, mire, la verdadera fe de nosotros está en un Cristo resucitado. Nuestra verdadera creencia tiene que estar en un Cristo resucitado. El fundamento de la iglesia tiene que ser, hermanos, en un Cristo resucitado también. O sea que la resurrección es un fundamento importante para la iglesia. Amén. Entonces, cuando Jesús resucitó, escuche bien, hermanos, cuando Jesús resucitó, derrotó al diablo. ¿Cuántos se alegran por eso? Cuando Jesús, hermano, resucitó, derrotó, hermano, a todos los demonios que estaban con el diablo. Derrotó a todo principado, derrotó a toda potestad, derrotó a todo ese montón de sacerdotes que estaban ahí. Jesús derrotó, hermano, a todos los fariseos. Jesús derrotó, hermano, a los soldados romanos. Jesús derrotó, hermanos, a Pilato. Jesús derrotó, hermanos, a Herodes.
Jesús derrotó a todos sus opositores cuando Él resucitó. Ahora, ¿cuál era el estatuto entonces del diablo cuando Jesús resucitó? Antes de que Jesús resucitara, el diablo se creía el papi chulo de la creación, que lo podía hacer todo. Pero cuando Jesús resucita, mire, Jesús lo derrota. Queda derrotado Jesús. El estatuto de Jesús ahora es que está vencido. Ahora el diablo, hermanos, está humillado. Ahora el diablo está, hermanos, despojado, está destruido, está desarmado el diablo ahora. ¿Cuántos se alegran por eso? Miren, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Hermano, el diablo fue desarmado. ¿De qué fue desarmado el diablo? De toda aquella autoridad que el diablo le robó a Adán. Ahora Jesús se la quita y se la ha dado a la iglesia. Se la ha dado a la iglesia para que la iglesia ore por los enfermos, para que la iglesia eche fuera todo demonio. Dice la palabra, amén, de la siguiente manera: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente. Es como que si Dios, el Señor, hizo un show demostrando que el diablo estaba derrotado, y lo hizo públicamente, no lo hizo a escondidas. Amén. Hermanos, mira, yo quiero que tú entiendas el poder que hay en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendamos y apliquemos, hermano, el poder que hay en la resurrección de nuestro Jesucristo, la iglesia va a alcanzar, va a ir a otros niveles. No los niveles que estamos ahora, porque estos no son los niveles que el Señor quiere que estemos. Dios nos quiere, hermanos, a ver a otros niveles. Ganando multitudes, no un par de personas. Sanando, hermano, orando por los enfermos, no importa qué enfermedad tenga. Echando fuera toda clase de demonios, todo demonio, dice la palabra. Pero esto va a suceder cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entienda el poder que hay en la resurrección. Este poder nos garantiza, hermanos, que Dios puede levantarnos, escuche bien, de muerte a vida. El poder de la resurrección nos puede levantar de muerte a vida. Cuando yo estaba enfermo y yo me sentía, hermanos, y yo pensaba que quizás no iba a salir con vida, mi hija Lea me mandó un texto, que cuando yo leí aquel texto, yo dije, caramba, pero ¿a dónde estaba este texto? Que yo nunca lo había leído. Pero ese texto, hermano, vino a cambiarme, cambió mi fe, me dio esperanza, me fortaleció en ese momento. Y mira la palabra que mi hija me mandó y me decía, papá, lea esto, que si Dios lo hizo con Jesús, lo va a hacer con usted, papá. Crea esta palabra. Y mire la palabra que mi hija me mandó en un texto, y dice la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Escuchó lo que leí? Papá, si el espíritu levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu lo va a levantar a usted de ese lugar donde usted está. Y yo cogí esa palabra, la abracé. Fue como una soga, hermano, donde empezó a crecer mi confianza más en Dios, mi esperanza en el Señor. Sí, es cierto, ese mismo espíritu me va a sacar de ese hospital.
ese mismo espíritu me va a sacar de este lugar de muerte. Esta es una palabra, la resurrección. Y podemos ver, hermanos, que en este pasaje vemos, hermano, al Padre y al Hijo trabajando en la resurrección de su Hijo. Hay poder en la resurrección, hermano. ¿Sabe lo que hizo Lea ese día con mi vida? Me ministró con esta palabra. Me ministró. La creí. Y creo que esta es una palabra poderosa. Creo que esta palabra tiene poder. Porque me está hablando de un Cristo resucitado. Y si el espíritu de aquel resucitó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora la pregunta aquí es, ¿está el Espíritu Santo en usted? ¿Camina usted todos los días con el Espíritu Santo? Es importante este pedacito que lo entendamos. El Espíritu Santo, hermano, no es como aquel reloj que está en aquella pared. El Espíritu Santo es algo real. Dios dejó el Espíritu para que camine con nosotros todos los días del mundo. Ahora es, ¿usted querrá caminar con Él todos los días del mundo? Pero vemos el poder de la resurrección en este pasaje, Romanos 8:11. Por favor, apúntelo, léalo, escudriñelo. Y usted va a ver cómo Dios lo va a usar a usted también para esto. Esta mañana me levanté, estaba sentado leyendo todo esto, repasando. Me levanté y me puse en la ventana, el sol empezaba a salir. Y le digo, Señor, gracias. Porque un día como hoy, tu Hijo resucitó. Y un día como hoy, a esta hora, lo estaban sacando del pretorio. Y yo estoy viendo al cielo, hermano. Pero cuando yo estoy viendo al cielo, atrás de mi casa hay unos árboles. Y centro mi mirada en los árboles. Y empiezo a ver, hermanos, que estos árboles están comenzando a echar flores. Están comenzando a echar hojitas, poquito. Y el Señor me dijo, mira esos árboles. En el invierno se secan. En el invierno se mueren. Pero yo tengo el poder para resucitarlo. Escuchen bien. Él tiene el poder para resucitarlo. ¿Qué es lo que en tu vida, hermano, necesita ser resucitado? ¿Qué es? ¿Qué es en tu vida? ¿Será que necesitas que tu hogar cierre? ¿Será tu hogar? ¿Necesita ser resucitado? ¿Estará tu hogar muriéndose? ¿Estará tu hogar o ya estará muerto? ¿Tu familia necesita ser resucitada? ¿Cómo está la relación en la familia suya? ¿Cómo está la relación entre los miembros de la familia? ¿Están muertos? Pues necesitan ser resucitados también. ¿Cómo está tu salud? ¿Qué enfermedades te están oprimiendo? Tu cuerpo necesita ser resucitado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tu fe, ¿cómo está tu fe en estos días? ¿Está alta, está a media altura o está por el piso tu fe? Pues quiero decirte que también tu fe necesita ser resucitada. ¿Cómo está, hermanos, tu ministerio? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Está dando fruto al 100%? ¿O no está dando ningún fruto tu ministerio? ¿Piensas en tu ministerio todos los días? ¿O solo cuando tienes que hacer algo?
¿Tu ministerio se está muriendo? ¿O tu ministerio está muerto? Necesita ser resucitado por nuestro Señor Jesucristo también. ¿Cómo está tu llamado? ¿Está vivo tu llamado, hermano? ¿O está muerto tu llamado? Aquí nadie sabe. Estas cosas son personales. Yo no sé cómo está tu hogar. Yo no sé cómo está tu familia. Yo no sé cómo está tu salud. Yo no sé cómo está tu ministerio. Yo no sé cómo está tu llamado. Yo no sé nada de esto. Yo no sé cómo está tu fe. Yo no sé cómo están tus convicciones. Ni nadie más lo sabe, solamente tú. Y el Señor lo sabe. Dios lo sabe tu condición. Dios sabe que quizás estás muerto y estás aparentando estar vivo. Necesitas resucitar. Y Jesús tiene el poder para hacerlo. Pero usted no puede quedarse ahí muerto. Porque el día, hermanos, que venga el levantamiento de la iglesia, usted se queda. No se va. Contra todo pronóstico, Dios ha resucitado en tu vida para darte vida eterna también. Contra todo pronóstico, hermano, usted está sentado, muchos de ustedes están sentados aquí. Contra todo pronóstico, usted es salvo ahora en Cristo Jesús. Usted que le decían ese borrachón no tiene salvación. Ese borrachón no tiene cura. Ese es un delincuente, ese es un mentiroso, ese es esto, este es lo otro. Este así va a morir, no hay nada que se pueda hacer para él. Pero contra todos esos pronósticos, Dios te ha dado vida eterna. Contra todos esos pronósticos, hoy estás aquí sentado. No importa lo que dijeron de ti, amén. Pero quiero decirte, hermanos, que contra todo pronóstico, el Señor va a sanar cualquier enfermedad que tú tengas. Contra cualquier pronóstico que han dicho de tu condición física, el Señor lo va a hacer, amén. Contra todo pronóstico que ven tus ojos, el Señor te va a sacar de esa dificultad que se ha vuelto una opresión en tu vida. Solamente, hermano, cree en un Cristo resucitado, que en este momento Jesús resucitado está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Esto, hermano, es los beneficios de la resurrección. Estos son los beneficios de la resurrección. Hay poder en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Lea, mi hija, me ministró, me empoderó con esa palabra, yo quiero empoderar la iglesia también acerca de lo que es el poder que hay en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra hemos recibido el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida, tanto como hoy lo ha sido para la mía. Recuerda, la palabra de Dios cambia, edifica y transforma nuestra manera de vivir. Gracias por haberte mantenido conectado con nosotros el día de hoy.